Señoras, señores, ¿qué tal? Buenos días, muy buenos días y bienvenidos a Radio Intereconomía, Capital Intereconomía. Es miércoles ya 18 de marzo y no queda nada para la Semana Santa. Suben las temperaturas y la alergia acecha. 19 días ya de la guerra de Irán y los bombardeos no cesan. La guerra se intensifica y los mercados soportan una alta volatilidad. Si ayer el petróleo llegaba a superar los $106, hoy, como si fuera un boomerang, vuelve a los $101. El oro perfora los $5.000 y las bolsas vienen en verde, inquietas por el posible pinchazo de la burbuja del crédito privado. Mercados que hoy afrontan una semana clave para los bancos centrales. Hoy hablará Powell. Hoy también el Banco de Japón inicia su reunión de 2 días sobre política monetaria y mañana será el turno del Banco Central Europeo. Hoy bolsas y bonos escucharán al presidente de la Reserva Federal. A Jerome Powell le quedan 2 reuniones antes del cambio de guardia en el Banco Central y baraja cómo evitar que se desboque una inflación alimentada por la guerra del Golfo. El mercado descuenta, así lo refleja la herramienta FedWatch, con una probabilidad del 98% que los tipos se mantendrán sin cambios entre el 3,50 y el 3,75% actual. La clave estará en el cuadro macroeconómico y en cuanto dure la guerra. Si se prolonga, retomará la inflación su senda alcista y la Reserva Federal se verá obligada a elevar el precio del dinero. Desde la administración norteamericana, Kevin Hassett asegura que no están preocupados por el efecto del conflicto en la economía. Si la guerra se prolongara, no afectaría demasiado a la economía estadounidense, perjudicaría a los consumidores y tendríamos que pensar en qué hacer al respecto, pero esa es la menor de nuestras preocupaciones ahora mismo. En Japón mañana veremos qué decisión toma su Banco Central. Su gobernador está preocupado porque la inflación subyacente se está acelerando hacia el objetivo del 2%. Aún así, se espera que mantenga tipos en el 0,75%. El mercado atento también a lo que pueda decir Ueda sobre la posible intervención del yen, que se hunde frente al dólar. En Europa, los inversores aprietan para que el Banco Central Europeo suba tipos de interés. La Unión Europea sufre un nuevo shock energético, con los precios del petróleo subiendo más de un 27% y los del gas haciéndolo más de un 50%. En este contexto y ante la posibilidad de que acabe calando en la inflación, los futuros sobre el precio del dinero descuentan un alza de 25 puntos básicos en junio y otra equivalente en la segunda mitad de año. Las tasas se elevarían al 2,5% desde el 2% actual. Sin embargo, los miembros del Consejo de Gobierno del Banco Central Europeo optan por la cautela y, salvo sorpresas, dejarán los tipos sin cambios en la cita de mañana. Hoy atentos a la publicación del índice armonizado de precios al consumo en la Unión Europea y también en la eurozona. Será la segunda lectura del dato de febrero. Y atentos también al crudo. Como decía, se toma un respiro. Paso atrás, cotiza en $101 y lo hace tras el acuerdo alcanzado entre el gobierno iraquí y las autoridades kurdas para reiniciar las exportaciones de crudo a través del puerto turco de Ceyhan. El pacto ofrece una leve tranquilidad respecto a las preocupaciones sobre el suministro en Oriente Medio. También quita presión el aumento de las reservas de crudo norteamericanas, que ha ayudado a compensar el aumento de las primas de riesgo geopolítica por la escalada de ataques contra la infraestructura energética de Emiratos Árabes. Las reservas de crudo de Estados Unidos han aumentado en 6,56 millones de barriles, muy por encima de los 380.000 barriles adicionales esperados. Los precios del crudo también se han visto presionados por la utilización de bombas antibúnker por parte de Estados Unidos para destruir emplazamientos de misiles iraníes cerca del estrecho de Hormuz, lo que podría indicar que se está acercando el día en que los buques cisterna puedan volver a transitar por el estrecho de forma segura. Citi cree que los precios podrían alcanzar los $130 en el segundo y tercer trimestre de este año, con picos de hasta 150 o incluso $200 si el conflicto se enquista, algo que no inquieta a Donald Trump. If you put boots on the ground in Iran, it will be another Vietnam. Are you afraid of that? No, I'm really not afraid of anything. En los mercados, en las bolsas, segunda noche de avances en Wall Street, compras que reinan en Asia, mientras que hay tirón de la tecnología. ¿Qué esperar? ¿Qué vemos en los mercados, Eva?
Bueno, pues estamos viendo cómo esta mañana los futuros de Wall Street parece que van cobrando fuerza a esta hora. Se han mantenido estables durante la sesión asiática. Los futuros del S&P avanzan un 0,46%, los del Nasdaq incluso algo mejor, un 0,61%, y todo tras una sesión en la que los principales índices neoyorquinos, como decías, se apuntaban a alzas del 0,25% en el S&P hasta los 6.716 puntos. El Nasdaq 100 marcaba los 24.780 puntos y también avanzaba de forma moderada el índice de la economía más tradicional, el Dow Jones, 46.993 puntos, en una jornada, como decías, de FED, en la que también vamos a conocer datos de inflación industrial y pendientes del mercado si finalmente Powell ve recorte de tipos este año. Todo en una jornada donde, por supuesto, hemos visto cómo en Asia ha habido también protagonismo por el lado de las compras, por ese tirón que se extiende en la tecnología y en ese cuadro de relajación de los precios del crudo. El Kospi surcoreano, el que mejor se comporta y lidera las alzas esta madrugada, sube casi un 5%. El Kospi surcoreano, el índice Nikkei en Japón, el 2,66%, en un día donde además los datos de exportación en Japón han sorprendido y donde, por supuesto, los futuros en Europa se preparan para una sesión donde, aparte del IPC y de las citas generales, vemos como el tono apunta a las alzas del 0,66% en los futuros de Frankfurt. Todo en un escenario donde hemos visto cómo el dólar se ha estabilizado en las últimas horas, ha retrocedido ese índice de Bloomberg que le enfrenta con las principales divisas, 99,49 unidades, y donde el euro dólar ha vuelto a recuperar ese nivel de 1,15, unidades, con la mirada puesta también en ese yen que ha recuperado parte del camino perdido frente al dólar. Lo tenemos en 158,68, alejándose de los 160, que suele ser el nivel donde se provoca la intervención. Todo en un escenario donde hemos visto como en el mercado de bonos la rentabilidad del Treasury a 10 años, el bono de referencia, se ha reducido hasta el 4,17%, después, además de una sólida subasta de bonos del Tesoro a 20 años, y por tanto también importante ver esa relajación que cotiza en el índice del VIX, de la volatilidad, que está cayendo un 5%, 22,36 a esta hora, sin perder de vista ese petróleo que a esta hora cae un 2% en tiempo real. La tecnología rebota y hay un nombre propio, OpenAI. En las últimas horas, CNBC y Wall Street Journal han puesto fecha a la salida a bolsa de OpenAI. Los medios apuntan a que sería, Roberto Sol, para finales de este año. Buenos días. Buenos días. Ambos señalan que la oferta pública de adquisición tendría lugar en el cuarto trimestre de este año. La CNBC informa que en las últimas semanas la empresa está orientando su negocio a casos de alta productividad, con los que pretende afianzar sus millones de usuarios en un momento de alta competitividad con Google o Anthropic. Además, en las últimas semanas la tecnológica está fichando ejecutivos para su departamento de finanzas para mejorar, entre otras cosas, la relación con sus inversores, con una valoración de 730.000 millones de dólares conseguida en su última ronda de financiación, lo que le haría de forma probable estar en el top 10 de empresas más valoradas del mundo. La compañía ha comprometido un gasto en computación de 600.000 millones de dólares hasta 2030. Para ese año espera unos ingresos que superen los 280.000 millones. Son las 7:09, esto es Radio Intereconomía. El miércoles nos trae más noticias. Donald Trump vuelve a cargar contra la OTAN. Rubén Gil, buenos días. Buenos días. Muy molesto con la actitud de algunos países, el presidente estadounidense dice que la OTAN comete un error muy tonto al no apoyarse en el estrecho de Hormuz y amenaza con un mal futuro para la alianza si no le ayudan. Y no quieren ayudarnos, lo cual es increíble, quiero decir, increíble, y no les presioné al máximo porque creo que lo hubieran hecho, seguramente lo habrían hecho, pero nosotros no necesitamos ayuda, ya sabes, en mi opinión, esa guerra lleva mucho tiempo librándose, casi desde el primer día acabamos con muchas de esas cosas, básicamente eliminamos a la Armada en un par de días, pero me sorprendió ver que la OTAN, aunque estaban de acuerdo en que era algo muy importante que hacer y estaban totalmente de acuerdo,
acuerdo, nadie dijo, oh, no deberías hacerlo. Además, Trump adelanta que podría visitar China en 5 o 6 semanas en un viaje que tenía previsto celebrar a principios del mes de abril y que ha aplazado por la guerra con Irán. El gobierno aprobará el viernes un paquete de medidas económicas para hacer frente al impacto del conflicto en Oriente Medio. Será en un Consejo de Ministros extraordinario, tras el que va a comparecer el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, para anunciar esas medidas que estarán enfocadas en limitar la subida de los combustibles y de la electricidad. Además, el gobierno ha decidido liberar 11,5 millones de barriles de petróleo de sus reservas durante los próximos 3 meses para paliar la escasez de crudo por el cierre de Hormuz. Es el equivalente a más de 12 días de consumo nacional. Sara Gessen es la ministra de Transición Ecológica. De acuerdo con la decisión adoptada por ese Consejo de Gobierno de la Agencia Internacional de la Energía, lo que tenemos es que liberar esos 400 millones de barriles durante los próximos 90 días, desde el día 11 de marzo, una cantidad en la que a España le corresponde el 2,9%, eso supone 11,5 millones de barriles, 12,3 días de consumo nacional. Básicamente se trata de una medida que es importante porque lo que trata es de amortiguar la tensión en los mercados ante esta situación coyuntural. El ministro de Economía, Carlos Cuerpo, deja en manos del Consejo de Indra el futuro de su presidente, Ángel Escribano. Apela a Cuerpo a la prudencia y dice que cualquier decisión corresponderá a lo que decida el Consejo de la firma, que ayer caía en bolsa más de un 4% en medio del pulso entre su presidente y Moncloa. Como siempre hago en el caso de las empresas cotizadas, por supuesto, prudencia por mi parte en cualquier declaración, señalando que este tipo de decisiones, como bien sabe, le corresponden a los órganos de gobierno de la empresa. El presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, visita España para reunirse con Pedro Sánchez. Que le va a reafirmar hoy su apoyo a Kiev, como hacía este martes el primer ministro británico. Keir Starmer pedía seguir poniendo el foco en la situación en Ucrania, a pesar del conflicto que se está librando en Oriente Medio. Señalaba además que Putin no se puede beneficiar de esa guerra. Tenemos claro que el foco debe seguir estando en Ucrania. Es evidente que hay un conflicto en Irán, en Oriente Medio, pero no podemos perder de vista lo que está ocurriendo en Ucrania y la necesidad de seguir apoyándola. Y en segundo lugar, es muy importante ser claros y coherentes. Putin no puede ser quien se beneficie del conflicto en Irán, ya sea a través de los precios del petróleo o del levantamiento de sanciones. Y Cuba eleva el tono contra Estados Unidos. El presidente cubano Miguel Díaz-Canel responde a los deseos de Donald Trump de tomar o liberar la isla y le advierte de que cualquier agresor externo que avance sobre Cuba chocará con una resistencia inexpugnable.